¿Por cuánto tiempo? Bueno, por un máximo de 10 días. 10 días hábiles son los que habilita la ley para tenerlo de alguna manera aislado, y en esos 10 días tienen que pasar 3 cosas. La primera, confirmar que fue él quien disparó. Si bien todo parece indicar que eso fue lo que ocurrió, hoy, aquí y ahora, no está establecido fehacientemente que haya sido él quien disparó. La segunda, encontrar quién se va a hacer cargo de él. ¿Tienen que ser los padres? No necesariamente. Podrían ser los padres, sería una situación ideal, pero también podría ser uno de los dos padres, o podría ser un pariente, o incluso alguien que no tenga parentesco de sangre. Sí. Lo que hace falta es un mayor... Este proyecto tiene un objetivo concreto, que es que haya menos delincuentes y no más presos. ¿Y por qué menos delincuentes y no más presos? Porque el proyecto tiene primero un sistema de contención, un sistema de lograr que cada uno de los jóvenes que cometen algún tipo de delito, de agravio, desde los delitos menores hasta los delitos mayores, antes de tener 15 años, tengan un sistema de contención que tiene un montón de medidas, donde un equipo interdisciplinario va a atender esos casos para que realmente esos jóvenes, esos niños, en muchos casos, esos chicos, puedan tener una alternativa de vida mejor a una carrera sin fin hacia un delito cada vez más grave. Lo que busca es ser una ley eminentemente preventiva. Uno, con los jóvenes obviamente se producen hechos atroces y en esos casos la ley actuará con todo su peso, pero la mayoría de los casos es una progresión delictiva y nosotros hemos llegado a esta situación grave porque lamentablemente... Para analizar este tema y para hablar de la seguridad en profundidad, estamos con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, que tiene la amabilidad de atendernos en esta noche. Buenas. En carreras delictivas como la de este muchacho. Yo creo que la Argentina tiene como una suerte de ciclo espasmódico, ¿no? Donde en lugar de trabajar sobre una discusión más integral del problema, se va solo a la definición punitiva, como si eso evitara en el futuro que otros niños cometan homicidios. Lo cual no quiere decir que no haya que aplicar un castigo, que no haya que sancionar a este u otro menor, pero sabemos que el sistema carcelario en Argentina... Bueno, pasó el video y le tenemos que agradecer por esto a Santiago, que en minutos nos solucionó el problema, porque por problemas de conectividad esta semana no pudimos realizar, estos últimos días no pudimos realizar el material de archivo, y Santiago en minutos nos solucionó el problema. Está sucediendo, desafortunadamente, casi todos los sistemas. De hecho se cayó YouTube a nivel mundial. Y por otro lado, el tema de la conectividad, que es indispensable en estos momentos, así sea para esparcimiento, que no lo es en realidad, en la mayoría de los casos es por causas laborales, nos ha impedido, y lo digo también como profesional del derecho porque ha sucedido también muchísimo, y eso ralentiza y dificulta enormemente nuestra tarea, sí. En el caso de Renzo también, y en el de miles y en realidad millones de personas en la República Argentina. Por eso este tema del teletrabajo, del trabajo a distancia a través de los medios informáticos, es muy agradable decirlo, proclamarlo, pero en la realidad se está tornando un poquito difícil, ¿no? Sí. Pero bueno. Lo positivo es que nos quedamos sin conectividad el día miércoles a la noche, donde ya se había subido todo el material del programa anterior. Sí. Así que bueno, por lo menos se pudo subir el programa. Sí, pero en el caso nuestro, por ejemplo, de abogacía, toda la semana ha habido inconvenientes con el sistema informático de la provincia de Santa Fe. Y en esta altura del año y voy a decir casi letal, porque uno tiene que dar respuesta a las personas que asesora, ¿no? Y que defiende. Bueno, con respecto a estos clics que nos ha dado, estos flashes que nos ha mostrado en este momento, de distintas opiniones. Primero tenemos una opinión
con respecto a la edad de imputabilidad, digamos, en primer lugar, que no es un discurso o un debate que es nuevo. Es un debate que ya viene de hace mucho tiempo, que se ha reavivado en los últimos tiempos, sí, incuestionablemente sí. Pero sí coincido en mucho de lo que dice la actual ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, en que el tema es complejo, que el tema viene, esto es de mi autoría de larga data, como ya dije, y que no se va a poder resolver con una ley que establezca, esa es mi opinión, la baja de imputabilidad. ¿Mm? Porque hay algo, donde colocamos como sociedad a todos esos menores que han delinquido y que son delitos a veces de unas características muy graves, homicidios, es decir, no son arrebatos, que tampoco lo justifico, arrebatos de celulares o de carteras o de bolsos o de mochilas, no, estamos hablando de homicidios, de muertes de seres humanos, de violaciones en manada, como hemos hablado ya en varios programas. Como ha ocurrido. Como ha ocurrido y está ocurriendo mucho en los últimos tiempos. Y tenemos los casos que se comunican, que se difunden por un motivo o por otro, y los que no se difunden, que quedan ahí casi archivados o como NN. Recordemos que este debate, ¿no?, se reabrió por el asesinato a un hombre armenio en Retiro, el asesinato en manos de un joven de 15 años, le disparó. Un hombre joven de 37 años, claro, en manos de un menor de la edad de 15 años, que con una pistola, con un revólver de corto calibre, en realidad, no de gran calibre, lo mató. Le disparó para en el cuello. Robarle, sí, en el cuello, eso es tirar a matar. Eso es tirar a matar. Tirar a matar. Pues es distinto en las piernas, es distinto, decir, no me dedico al tiro, aclaro, ¿no? Pero bueno, pero tirar a las piernas ya se sabe, cuando uno apunta o a la yugular o a la cabeza, indudablemente, o al pecho, es tirar a matar. Tirar a matar. Sí, que ahí hay una intencionalidad muy clara de provocar el homicidio. Y un desprecio hacia la vida ajena. Totalmente. Se puede decir que este joven estaba bajo el efecto de estupefacientes, no lo sé, si fuera abogada defensora de él lo podría decir, quizás. Porque tenemos, por un lado, las causales de inimputabilidad, como serían el hecho de actuar sin discernimiento, sin intención, sin libertad de provocar ese acto dañoso. Y esto puede ser justamente por ser un menor de edad, por no estar en pleno uso de sus facultades mentales. Y esto del pleno uso de las facultades mentales, cuidado, porque hay un estado de pérdida de la, digamos, total salud mental temporal. Y esto también puede generar una imposibilidad de tomar un acto en su plenitud, como dije, de ser y de provocar un acto dañoso o no. Entonces, no son casos fáciles y cada vez la cantidad de menores y de menor edad, es decir, de menos de 16 años, que están provocando estos delitos, y delitos, vuelvo a decir, no robos, no arrebatos, sino homicidios, es muy grande. Tengamos en cuenta que la ley madre, que modifica, obviamente es el Código Penal a nivel nacional, y los distintos códigos procesales de cada provincia, porque el Código madre vendría a ser el Código Penal nacional, ¿no? Y cada provincia tiene su procedimiento diferente, lo tiene Santa Fe, lo tiene Cava, lo tiene Provincia de Buenos Aires. La ley madre, como dije, es una ley de la dictadura militar que fue reformada, es decir, de 1980, sí, que inclusive habla del proceso de reorganización nacional y que fue firmada por Videla. Estaba a cargo de, en ese momento, de un triunvirato, Videla, Macera y Agosti. Personaje nefasto de la historia argentina. Absolutamente. Entonces ya la ley
es de la dictadura militar. Fue reformada en 1983, pero hay todo un periodo, entonces se considera imputable a través, cuando ya cumple 16 años. Pero hay todo un lapso entre los 16 y los 18 en los cuales un juez o una jueza debe valorar el carácter del acto que cometió ese menor, el delito, las características del delito, si generó un gran daño, un daño menor, y entonces tiene la discrecionalidad, ese juez o esa jueza, de ordenarle que no vaya, es decir, que no sea juzgado, sí, cuidado, que no sea juzgado, sino de dejarlo en un lugar que puede ser la casa con una especie de prisión domiciliaria o en ciertos centros que se consideran de contención o de rehabilitación. Fundamentalmente se dice de contención. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿existe en Argentina realmente una contención, lugares, institutos, obviamente a nivel nación o a nivel provincia o a nivel municipio, no diría, a nivel provincia, ¿no? De cada una de las provincias, no solamente obviamente de la provincia de Santa Fe, de contención, de reeducación, en donde puedan salir como ciudadanos libres, con poder de decisión, poder insertarse en un modelo laboral o en el mundo laboral, esos menores que han delinquido? La respuesta es no. Pero no es desde el gobierno pasado, que no lo defiendo tampoco, ni de este gobierno, sino de décadas y décadas en los que no hay realmente, a pesar de la enorme cantidad de discursos, de proyectos de reformas a nivel legislativo, a nivel poder ejecutivo, con respecto al índice de imputabilidad y los institutos de contención de los menores, en donde se los aloja, en donde se los lleva a esos menores, se los deja en la calle, se los deja en los hogares que están, que muchas veces ni tienen lugar para dormir, para comer, en donde hay un clima de promiscuidad enorme, en donde no se puede ni comer porque no hay dinero para comer o porque no tienen trabajo o porque lo han alejado del trabajo. Es muy difícil todo esto. No es imposible, no se va a lograr en un año, menos aún en un mes o en dos, ni a través de una ley, porque la ley puede ser magnífica, pero si no tiene la forma de poder aplicársela, ¿cómo se la va a poder tener como ley? De hecho, la podemos redactar, no sería difícil. Inclusive se pueden tomar modelos de otros países y adaptarlos a la idiosincrasia de Argentina. Hay muchos países, o varios, para no ser tan contundente, de América Latina y del mundo, que tienen índices de imputabilidad de los menores entre 14 y 16, que ese es el proyecto que estaba impulsando el gobierno anterior, es decir, presidido por Mauricio Macri, y la gran impulsora, en realidad no era el ministro de Justicia, que era Garabano en esos momentos, sino la actual presidenta del PRO, que es Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de Macri. Un poco el alma mater del PRO. Ella es la que lleva adelante, o la voz cantante, generalmente, en estas actuaciones. Bullrich es una persona que tuvo antecedentes y tuvo una trayectoria muy importante en Montoneros. Fue un cuerpo importante de Montoneros. Después cambió su postura política y probablemente volvió a sus orígenes, porque el apellido Bullrich es uno de los apellidos patricios de la República Argentina, ¿no? Y es una ardiente defensora, los vimos en esos instantes, en ese video muy corto, de bajar la edad de imputabilidad. Entonces dice que se terminan los delitos. Señora Bullrich, no se van a terminar los delitos. Va a haber miles, millones de personas en Argentina muy jóvenes que no se va a saber
dónde se las va a colocar. ¿Dónde las va a llevar usted? ¿A su casa? ¿Las van a llevar a una estancia? ¿La van a reeducar? Primero hay que colocar la infraestructura y después hablar de dónde. Entonces, en este centro, en el otro, por supuesto con tareas de trabajadores sociales, tareas de sociólogos, fundamentalmente de personas que hagan tareas de campo, y que vean las condiciones medioambientales en las que viven esos seres humanos, porque son seres humanos, y la forma en que muchos de estos exfuncionarios y que todavía continúan en política incuestionablemente, hablan como si fueran, no sé, digamos, cosas. Por otro lado también, actualmente tenemos esos chisporrotazos tremendos entre el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Antonio Berni, y la ministra de Seguridad de la Nación, que es Sabrina Frederick, que son dos posturas absolutamente distintas. Y Berni, indudablemente, como diríamos en términos más coloquiales, la chicanea permanentemente a Frederick, ¿no? Porque dice que hay que bajar el índice de imputabilidad, que de esta manera no se puede trabajar, que Frederick no hace tareas de campo, que está en un escritorio. Realmente la es formación, muy deplorable. La formación hablar de uno es muy par. distinta a la formación del otro. La formación es distinta porque uno es militar, él es la, coronel. Sí, además es médico. Es médico, es abogado. No, sí, debe ser un tipo con una gran capacidad, no lo negamos, pero el tema de Sabrina Frederick, ella es socióloga, si no me equivoco. Es socióloga. Ella es socióloga. Sabrina Frederick es socióloga. Seguramente otra postura. Socióloga, y tiene una postura totalmente diferente. Sí. Lo que también me parece repudiable es que la ministra de Justicia, Laura Marcosano, que indudablemente debería dar su opinión, y no solamente en este caso de la baja de imputabilidad o no, es una persona que no emite opinión, directamente está ahí. Entonces, en estos casos, los ministros de Justicia o las ministras de Justicia, como en el caso de esta doctora, deberían sentar una postura firme. Sí. Porque entonces realmente la justicia, ¿quién debería actuar? Justicia de menores, justicia penal, porque indudablemente si ya entramos en que la baja de imputabilidad sería de 14 a 16, ya tendría que actuar un juez o una jueza penal, no tendría que ser un juez de menores. Entonces, es un tema que requiere de un estudio de informes, además también de comités y de comisiones de personas que asesoren con fundamentos. Además ya sabemos, porque lo dijo públicamente el actual presidente, el doctor Alberto Fernández, que además es penalista. Entonces ya tiene una postura asumida incuestionablemente. Inclusive, aún como presidente, ya tiene una postura como profesor, como catedrático de Derecho Penal. Eso es obvio, ¿no? Y dijo que no es un tema para el momento. Yo en eso coincido también con Alberto Fernández, más aún cuando hay una agenda muy cargada en Argentina con una situación que es totalmente atípica dentro de un proyecto de gobierno como lo es la de emergencia sanitaria que estamos padeciendo ya desde comienzos de marzo, en realidad desde febrero de este año. Formalmente, desde el primer DNU, el 260, que es del 20, entró en vigencia el 20 de marzo del 2020. Y ya ahora se han dictado otros decretos en donde va a haber una ampliación hasta después del 31 de enero de este año. Si un poco la situación va a seguir así como, no digo statu quo como ahora, pero entonces, si estamos tratando una ley que es de mucha importancia, como es la de la interrupción voluntaria y legal del embarazo, ya queremos tomar la de la baja de imputabilidad, bueno, yo diría que son dos leyes de mucha importancia,
de mucha importancia, tanto una como la otra, y que merecen un estudio mucho más profundo. No digo dejarlas de lado, pero no a los ponchazos dictar algo que puede desproteger a muchas personas y, por otro lado, colocar en una situación peor de la que aún están padeciendo muchos menores en la República Argentina. No justifico los delitos con lo que estoy diciendo, en modo alguno. Que hay muchos casos de inseguridad, sí los hay. Que no se han generado solamente con este gobierno, eso también es verdad. Que ya venían desde mediados y mucho más del año pasado, también. Que existen mucho más quizás en muchos centros urbanos, en donde hay mucha más cantidad de población y en aglomerados. Por ejemplo, este joven que mató a esta persona de origen armenio, este caso del 9 de diciembre, de la Villa 31, que por otro lado la pintan como una maravilla. La Villa 31 está ahí prácticamente enfrente de lo que es el barrio de Recoleta. Entonces, cuando uno ve que hay denominado una villa miseria, no sería el nombre, sino un aglomerado urbano de esas características frente a otros de un alto poder adquisitivo, es un país que no está todavía en condiciones de tener, digamos, una cierta un poder de políticas a largo plazo. En Argentina, desde hace varios años, se está trabajando de una manera muy, así digamos, del momento. Lo dijo Frederick en un momento, espasmódicas, y no está mal esa frase. Son políticas, a ver, salí esto, bueno, resuelvo sobre esto, resuelvo sobre el otro. O sea, no hay un programa de acción, ni en lo social, ni en lo político, ni en lo económico, serio, completo y a cumplir a corto, a mediano y a largo plazo. Un proyecto de gobierno serio que pueden disentir a algunos ciudadanos y ciudadanas, sí, pero no hay proyectos a largo plazo. Son simplemente apósitos para tratar de parar una hemorragia. Y es lo que pasaría en el caso de la baja o no de la imputabilidad en los menores. Que hay muchos delitos, sí. Que hay muchos homicidios, sí. Que uno no quiere que se sigan produciendo, incuestionablemente no. Que hay muchos robos, también. Robos, hurtos, arrebatos. Que lo padecemos sí, todos. Y que los padecemos No, todos. Los padecemos todos. Podemos salir ahora de acá y podemos encontrarnos con una persona que nos está apuntando con un revólver o con una faca o con un cuchillo, como se le quiera llamar. Sí, sucede. Que estamos por eso muy angustiados, sí, pero también que hay un clima social que es muy difícil, muy caótico y que no se vislumbra posibilidades de que mejoren.